Detengan la boda. La brisa suave de la tarde acariciaba los jardines de la hacienda mientras los últimos rayos del sol pintaban de dorado las flores blancas que adornaban cada rincón. Era el día que todos habían esperado, el momento perfecto que había sido planeado durante meses con una precisión casi obsesiva. Los invitados llegaban en sus mejores galas, las sonrisas se multiplicaban entre abrazos y felicitaciones, y el aire se llenaba del aroma a jazmines y la melodía suave del cuarteto de cuerdas que tocaba en la terraza principal. La ceremonia se celebraría en el jardín trasero de la antigua casona colonial, un lugar que había sido testigo de 3 generaciones de la familia. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado, desde las sillas de madera blanca perfectamente alineadas hasta el altar decorado con rosas y eucalipto que enmarcaba la vista hacia las montañas distantes. Los fotógrafos se movían discretamente entre los invitados, capturando cada momento de felicidad que parecía flotar en el ambiente como una promesa de eternidad. Entre los asistentes se encontraba el doctor Alejandro Herrera, un hombre de mediana edad con cabello canoso y ojos penetrantes que habían visto demasiado a lo largo de sus 30 años de práctica médica. Había llegado como invitado de la familia del novio, siendo el médico de confianza que había atendido a varias generaciones. Su presencia siempre transmitía serenidad, esa calma que solo poseen quienes han enfrentado la vida y la muerte en sus formas más íntimas. Sin embargo, esa tarde algo diferente brillaba en su mirada, una inquietud sutil que él mismo no lograba explicar. La novia era la imagen misma de la perfección. Su vestido de encaje francés caía en cascadas elegantes, y el velo de su abuela enmarcaba su rostro radiante con una delicadeza que parecía sacada de un cuento de hadas. Había conocido al novio en la universidad, una historia de amor que había florecido lentamente entre libros y cafés, construyendo una relación sólida basada en la confianza mutua y sueños compartidos. Toda la familia hablaba de ellos como la pareja perfecta, 2 almas que parecían haber sido creadas una para la otra. Los preparativos habían transcurrido sin contratiempos. La prueba del vestido, la degustación del menú, la selección de flores, cada elemento había encajado perfectamente en su lugar como las piezas de un rompecabezas meticulosamente armado. Los padres de ambos jóvenes no podían estar más orgullosos, viendo cumplirse el sueño de ver a sus hijos formar una nueva familia. Las damas de honor revoloteaban alrededor de la novia con sonrisas nerviosas, ajustando los últimos detalles de su cabello y maquillaje, mientras los padrinos bromeaban entre ellos para calmar los nervios típicos de estas ocasiones. El doctor Herrera había llegado temprano, como era su costumbre, y se había sentado en una de las filas del medio, desde donde podía observar cómodamente toda la ceremonia. Conocía bien a la familia y había visto crecer a muchos de los jóvenes presentes. Su profesión le había enseñado a observar a las personas con atención, a detectar señales que otros podrían pasar por alto, una habilidad que se había convertido en una segunda naturaleza para él. Era precisamente esa capacidad de observación la que comenzó a inquietarlo cuando sus ojos se posaron en la novia. Al principio pensó que era solo su imaginación, tal vez el resultado de tantos años viendo pacientes y diagnosticando enfermedades. Pero mientras más la observaba, más evidente se volvía aquello que había captado su atención. Era algo sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero para alguien con su experiencia médica resultaba imposible de ignorar. Un detalle en su apariencia que no encajaba con la imagen de salud perfecta que proyectaba, algo que hablaba de una realidad muy diferente a la felicidad radiante que todos veían. La música comenzó a sonar y los invitados se pusieron de pie. El novio apareció al final del pasillo, impecable en su smoking negro, con una sonrisa que no lograba ocultar completamente sus nervios. Sus padres lo acompañaron hasta el altar, donde el sacerdote esperaba con la solemnidad apropiada para la ocasión. Los fotógrafos se posicionaron estratégicamente, listos para capturar el momento en que la novia haría su entrada triunfal. El doctor Herrera sintió como su corazón se aceleraba mientras observaba la escena desarrollarse ante sus ojos. La experiencia le había enseñado que hay momentos en la vida donde el conocimiento se convierte en una carga, donde saber demasiado puede transformar la belleza en tragedia. Sus manos temblaron ligeramente mientras se preguntaba si debería intervenir, si tenía el derecho moral de interrumpir un momento tan importante basándose en una observación que, aunque profesional, podría estar equivocada. Las puertas del jardín se abrieron lentamente y apareció la novia, del brazo de su padre, caminando con pasos medidos hacia su futuro. Los suspiros de admiración se escucharon entre los invitados, mientras las cámaras capturaban cada segundo de su elegante avance. Pero el doctor Herrera ya no veía la belleza del momento. Su mirada médica se había fijado en ese detalle que nadie más había notado, esa señal silenciosa que gritaba una verdad que podría cambiar todo para siempre. El destino de esa boda perfecta pendía ahora de un hilo invisible, y solo él conocía el peso de lo que había descubierto. El doctor Herrera había conocido a la familia de la novia desde hacía más de 15 años, cuando los padres lo habían llamado una noche de invierno, porque su hija menor había desarrollado una fiebre alta que no cedía con medicamentos caseros. Desde entonces, se había convertido en el médico de confianza de toda la familia,
atendiendo desde resfriados comunes hasta emergencias más serias. Recordaba vívidamente a la novia cuando era apenas una adolescente, una joven brillante y llena de vida que destacaba en sus estudios y participaba activamente en obras de caridad locales. Durante esos años, había sido testigo de su crecimiento, de cómo había superado las típicas crisis de la adolescencia y se había convertido en una mujer independiente y ambiciosa. La había visto graduarse con honores de la preparatoria, conseguir una beca para estudiar en la capital, y luego regresar a casa con su título universitario y planes grandiosos para el futuro. Siempre había sido una paciente ejemplar, responsable con sus citas médicas anuales y consciente de la importancia de mantener una buena salud. Precisamente por eso lo que había observado resultaba tan perturbador. Durante los últimos 6 meses, desde que los preparativos de la boda se habían intensificado, había notado cambios sutiles en ella durante sus visitas ocasionales a la casa familiar. Al principio había atribuido estos cambios al estrés natural de organizar una ceremonia tan importante, pero ahora, viéndola caminar hacia el altar bajo la luz dorada de la tarde, esos pequeños detalles cobraban un significado completamente diferente. La coloración de su piel, aunque hábilmente disimulada con maquillaje profesional, mostraba una palidez que no era natural en él. A sus ojos, a pesar del brillo de la felicidad, tenían una cualidad vidriosa que él había aprendido a reconocer después de décadas de práctica médica. Pero lo que más le inquietaba era la forma casi imperceptible en que ella controlaba su respiración, como si cada inhalación requiriera un esfuerzo consciente que trataba de ocultar detrás de su sonrisa radiante. El novio, por su parte, era un joven que había llegado a la familia como un soplo de aire fresco. Trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción local y había conquistado no solo el corazón de la novia, sino también la aprobación unánime de toda la familia. Era el tipo de hombre que inspiraba confianza, responsable, trabajador, con principios sólidos y una visión clara de lo que quería para su futuro. Había tratado a la novia como una princesa desde el primer día, respetando sus sueños profesionales y apoyándola en cada decisión importante. La propuesta de matrimonio había sido un evento digno de película, organizada en el mismo lugar donde se habían conocido, con la participación secreta de amigos y familiares que habían ayudado a crear un momento mágico que ella atesoraría para siempre. Desde entonces, los dos habían trabajado juntos en cada aspecto de la planificación, demostrando una compatibilidad que parecía demasiado perfecta para ser real. Sus familias se habían integrado naturalmente, creando una red de apoyo que prometía ser la base sólida de su nuevo hogar. Mientras la novia continuaba su lenta caminata hacia el altar, el doctor Herrera recordó una conversación que había tenido con ella 3 semanas atrás. Se habían encontrado casualmente en el mercado del pueblo, y ella había mencionado de pasada que se sentía un poco cansada por todos los preparativos. En ese momento no le había dado mayor importancia al comentario, pero ahora, repasando mentalmente esa conversación, recordaba otros detalles que no había procesado completamente en su momento: la forma en que había evitado hacer contacto visual directo, cómo había cambiado rápidamente de tema cuando le había preguntado sobre su salud en general, y especialmente la manera en que había declinado su oferta de hacerle un chequeo médico rutinario antes de la boda. Todo esto, que en su momento había parecido normal, ahora se presentaba ante él como piezas de un rompecabezas inquietante que comenzaba a tomar forma en su mente profesional. Los invitados seguían admirando la belleza de la escena, completamente ajenos a la batalla interna que libraba el doctor. Su esposa, sentada a su lado, le susurró al oído lo hermosa que se veía la novia, y él asintió automáticamente mientras su mente trabajaba a toda velocidad analizando cada síntoma que había observado. La experiencia le decía que había algo gravemente mal, pero la ocasión y el lugar hacían que cualquier intervención pareciera no solo inapropiada, sino potencialmente destructiva. La música continuaba fluyendo suavemente mientras la novia se acercaba cada vez más al altar. Su padre, visiblemente emocionado, caminaba a su lado con el orgullo pintado en cada línea de su rostro. Era un hombre que había trabajado toda su vida para darle a su familia lo mejor, y ver a su hija mayor casándose con un buen hombre en una ceremonia tan perfecta representaba la culminación de muchos de sus sueños paternales. El doctor Herrera sintió el peso de su conocimiento médico como nunca antes. Cada paso que daba la novia hacia su futuro esposo parecía llevarlo más profundo en un dilema ético que no tenía respuestas fáciles. Si sus sospechas eran correctas, el tiempo era crucial, pero interrumpir la ceremonia basándose en observaciones externas podría destruir no solo el día más importante en la vida de la joven pareja, sino también su reputación profesional y las relaciones que había construido con la familia durante tantos años. La tensión crecía en su pecho mientras observaba cómo la escena se desarrollaba ante él, sabiendo que cada segundo que pasaba podría ser crucial, pero sintiéndose paralizado por la magnitud de lo que podría estar en juego. La novia finalmente llegó al altar, y su padre le entregó la mano al novio con una sonrisa llena de lágrimas de felicidad. El momento había llegado, ese instante sagrado que había sido soñado y planificado durante tantos meses. El sacerdote, un hombre mayor con una voz cálida que había oficiado bodas en esa misma hacienda durante décadas,
comenzó con las palabras tradicionales que habían unido a tantas parejas a lo largo de los años. Los invitados guardaron silencio reverente, algunos secándose discretamente las lágrimas de emoción que comenzaban a brotar. El doctor Herrera intentó concentrarse en la ceremonia, pero su mente médica no podía dejar de analizar lo que había observado. Durante los últimos minutos, había notado cómo la novia había tenido que detenerse brevemente 2 veces durante su caminata, disimulando las pausas como momentos para ajustar su vestido o saludar a algún invitado especial. Pero él había visto la verdad detrás de esos gestos, la necesidad urgente de recuperar el aliento, la forma sutil en que había apoyado su peso en el brazo de su padre por unos segundos más de lo necesario. Cuando el sacerdote pidió a los novios que se tomaran de las manos para intercambiar los votos, el doctor notó algo más que le heló la sangre. Las manos de la novia temblaban ligeramente, y no era el temblor típico de los nervios de una boda. Era algo diferente, más profundo, que hablaba de una debilidad física que ella estaba luchando desesperadamente por ocultar. Sus ojos habían vuelto más vidriosos bajo la luz suave de la tarde, y aunque su sonrisa permanecía perfecta, él podía ver el esfuerzo que le costaba mantenerla. El novio, completamente absorto en la felicidad del momento, recitaba sus votos con una voz firme y emocionada. Hablaba de su amor eterno, de los sueños que compartirían juntos, de la familia que construirían y de todas las aventuras que les esperaban en el futuro. Sus palabras estaban llenas de sinceridad y esperanza, creando un contraste desgarrador con las observaciones inquietantes que solo el doctor parecía captar. La familia y los amigos escuchaban embobados, algunos grabando el momento en sus teléfonos, otros simplemente absortos en la belleza de ese amor que parecía salido de un cuento de hadas. Cuando llegó el turno de la novia para recitar sus votos, el doctor Herrera se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento. Ella comenzó a hablar con una voz que, aunque clara y melodiosa, tenía una cualidad que él había aprendido a reconocer después de años de experiencia médica. Era la voz de alguien que está utilizando toda su energía reserva para funcionar normalmente, como si cada palabra fuera un esfuerzo calculado para mantener la apariencia de normalidad. Sus votos fueron hermosos, llenos de promesas de amor y dedicación que resonaron en el corazón de cada invitado presente. Habló de la gratitud que sentía por haber encontrado a su alma gemela, de la felicidad que él había traído a su vida, y de su compromiso de estar a su lado sin importar lo que el futuro les deparara. Pero mientras hablaba, el doctor notó cómo él la había comenzado a respirar de manera más superficial, como si el esfuerzo de pronunciar esas palabras tan importantes estuviera agotando sus reservas de energía. La ceremonia continuó con las bendiciones tradicionales. El intercambio de anillos transcurrió sin contratiempos aparentes, aunque el doctor observó cómo la novia había necesitado un momento extra para deslizar el anillo en el dedo de su prometido, sus manos mostrando una ligera falta de coordinación que ella disimulaba con gracia. Los fotógrafos capturaban cada momento, inmortalizando lo que todos creían que era la perfección absoluta, sin saber que posiblemente estaban documentando algo completamente diferente. El momento más crítico llegó cuando el sacerdote pidió a la pareja que se arrodillara para recibir la bendición final. Fue entonces cuando el doctor Herrera vio lo que había estado temiendo. La novia vaciló perceptiblemente antes de arrodillarse, y cuando finalmente lo hizo, tuvo que apoyarse discretamente en el brazo de su novio más tiempo del necesario. Su respiración se había vuelto más visible, y aunque trataba de mantener la compostura, era evidente para un ojo entrenado que estaba luchando contra algo mucho más serio que simples nervios de boda. El dilema del doctor se intensificó cuando se dio cuenta de que la ceremonia estaba llegando a su fin. En pocos minutos, el sacerdote pronunciaría las palabras finales que los declararían marido y mujer, y luego vendría la celebración que se extendería hasta altas horas de la noche. Si sus sospechas médicas eran correctas, cada minuto que pasara podría ser crucial, pero interrumpir ahora significaría destruir no solo este momento perfecto, sino posiblemente la vida de 2 personas inocentes que solo querían comenzar su vida juntos. Sus manos sudaban mientras se debatía internamente entre su juramento médico de no hacer daño y la responsabilidad profesional que sentía hacia alguien que había sido su paciente durante años. La tensión en su pecho crecía con cada segundo que pasaba, sabiendo que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. El sacerdote levantó las manos para dar la bendición final, y en ese momento, el doctor Herrera vio algo en los ojos de la novia que confirmó sus peores temores. La decisión ya no podía posponerse más, y el peso de lo que estaba a punto de hacer o no hacer se asentó sobre sus hombros como una carga insoportable. El doctor Herrera se puso de pie abruptamente, causando un murmullo de sorpresa entre los invitados cercanos. Su esposa lo miró con confusión, tirando suavemente de su chaqueta para que volviera a sentarse, pero él ya había tomado su decisión. No podía quedarse callado por más tiempo, no cuando cada instinto médico en su cuerpo le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Caminó por el pasillo lateral, tratando de ser lo más discreto posible, pero varios invitados ya habían comenzado a voltear para ver qué estaba sucediendo. Mientras se acercaba al altar, el doctor pudo ver más claramente lo que había estado observando desde la distancia. La novia había comenzado a balancearse ligeramente, casi imperceptiblemente,
como si estuviera luchando por mantener el equilibrio. Sus labios, a pesar del maquillaje expertamente aplicado, habían adquirido una tonalidad que él reconocía demasiado bien. Era la señal que había estado temiendo confirmar, y ahora ya no había duda en su mente profesional. El sacerdote había notado la aproximación del doctor y pausó momentáneamente su bendición, confundido por la interrupción. El novio y la novia se volvieron hacia él, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. Los murmullos entre los invitados se intensificaron, y algunos comenzaron a ponerse de pie para ver mejor qué estaba aconteciendo. La atmósfera perfecta de la ceremonia comenzaba a fracturarse, reemplazada por una tensión palpable que nadie entendía completamente, pero justo cuando el doctor Herrera estaba a punto de hablar, sucedió algo que nadie había anticipado. Una figura emergió corriendo desde la casa principal, gritando y agitando los brazos desesperadamente. Era la hermana menor de la novia, una joven universitaria que había estado ayudando con los últimos preparativos en la cocina. Su vestido de dama de honor estaba manchado y su cabello despeinado, como si hubiera corrido una gran distancia en poco tiempo. La hermana se detuvo bruscamente al llegar al área de la ceremonia, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su expresión mostraba una mezcla de pánico y desesperación que heló la sangre de todos los presentes. Los invitados se pusieron de pie como una ola, el murmullo de confusión transformándose en un silencio expectante y aterrador. Algo había sucedido, algo que claramente había trastornado por completo a la joven. Entre sollozos entrecortados, la hermana logró articular algunas palabras que cayeron sobre la ceremonia como una bomba devastadora. Había encontrado algo en el dormitorio de la novia mientras buscaba el perfume que habían olvidado aplicar. No eran solo las píldoras que había descubierto escondidas en el fondo del cajón, sino también los documentos médicos que la novia había estado ocultando cuidadosamente de toda la familia durante meses. El doctor Herrera sintió como su corazón se detenía momentáneamente. Sus sospechas médicas habían sido correctas, pero ahora se daba cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. La novia no solo había estado ocultando su condición física, sino que había construido toda una vida de secretos alrededor de su enfermedad. La hermana menor, entre lágrimas, reveló que había encontrado correspondencia con varios especialistas de la capital, tratamientos experimentales, y fechas de citas médicas que coincidían perfectamente con los días en que la novia había dicho que estaba haciendo diligencias para la boda. El novio, completamente devastado por esta revelación, se volvió hacia su prometida con una expresión de incredulidad total. Durante todos los meses de planificación, durante todas las conversaciones sobre su futuro juntos, ella nunca había mencionado nada sobre problemas de salud. Habían hablado de tener hijos, de envejecer juntos, de todos los sueños que compartirían, y ahora se daba cuenta de que tal vez ella sabía desde el principio que muchas de esas conversaciones estaban basadas en una mentira por omisión. La novia, enfrentada finalmente con la exposición de su secreto más profundo, se tambaleó visiblemente. El peso de mantener la fachada durante tanto tiempo, combinado con su condición física deteriorada, finalmente la estaba alcanzando. Sus piernas comenzaron a fallarle, y solo el reflejo rápido del novio evitó que cayera completamente al suelo. Los gritos de alarma de los invitados llenaron el aire, y varios hombres corrieron hacia el altar para ayudar. El doctor Herrera finalmente pudo acercarse lo suficiente para evaluar la situación médica, pero ahora se enfrentaba a algo más complicado que un simple diagnóstico. La joven mujer a la que había conocido durante años había estado viviendo una doble vida, manteniendo una apariencia de salud perfecta mientras luchaba en secreto contra una enfermedad que claramente había progresado más de lo que cualquiera había imaginado. La pregunta que resonaba en la mente de todos los presentes era por qué había elegido mantener este secreto, especialmente de la persona con quien había decidido pasar el resto de su vida. Los padres de la novia se abrieron paso entre la multitud, sus rostros mostrando una mezcla de terror y confusión total. Era evidente que ellos tampoco habían sido parte de este secreto, lo que significaba que su hija había estado navegando sola por esta crisis médica durante meses, tal vez incluso años. La complejidad emocional de la situación se intensificaba con cada momento que pasaba, revelando capas de engaño y dolor que nadie había anticipado. El aire de la tarde, que momentos antes había estado lleno de música y risas, ahora vibraba con una tensión casi insoportable, mientras todos esperaban respuestas que podrían cambiar todo para siempre. El doctor Herrera se arrodilló junto a la novia, tomando su pulso con manos expertas mientras evaluaba rápidamente su estado. Sus sospechas se confirmaron al instante. La palidez extrema, la respiración laboriosa y la debilidad general apuntaban a una anemia severa que había estado progresando silenciosamente durante meses. Pero mientras examinaba a la joven, algo más llamó su atención. Sus ojos, aunque débiles, mostraban una determinación férrea que no encajaba con el perfil de alguien que simplemente había estado ocultando una enfermedad por vanidad o miedo. La hermana menor, aún sollozando, se acercó con los documentos médicos que había encontrado. El doctor los revisó rápidamente, y lo que leyó le cambió completamente la perspectiva de toda la situación.
No se trataba de una enfermedad terminal como había temido, sino de algo completamente diferente y mucho más esperanzador. Los análisis de sangre mostraban que la novia había estado donando sangre de manera regular y en cantidades que habían comprometido peligrosamente su propia salud. Con voz temblorosa pero firme, la novia finalmente pudo hablar mientras el doctor la ayudaba a incorporarse lentamente. Reveló que durante los últimos 8 meses había estado participando en un programa médico experimental para ayudar a su hermano menor, quien vivía en otra ciudad y sufría de leucemia. La familia del novio no conocía la existencia de este hermano, ya que había sido adoptado por otros parientes cuando era muy pequeño, pero ella había mantenido contacto secreto con él durante años. Cuando se enteró de su enfermedad, había comenzado a donar sangre y plaquetas de manera frecuente, además de someterse a procedimientos para extraer células madre que podrían salvar la vida de su hermano. Los médicos le habían advertido sobre los riesgos para su propia salud, especialmente si no mantenía un régimen nutricional estricto y descansaba adecuadamente, pero ella había decidido que salvar a su hermano valía cualquier sacrificio personal. El novio, al escuchar esta explicación, sintió como una mezcla de alivio, admiración y dolor llenaba su corazón. Entendía ahora por qué ella había guardado el secreto. No quería que su enfoque estuviera en sus problemas cuando deberían estar celebrando su amor y su futuro juntos. Pero también se daba cuenta de lo sola que había estado luchando esta batalla, y cómo su silencio había puesto en riesgo no solo su salud, sino también la confianza fundamental de su relación. Mientras los invitados comenzaban a entender la verdadera naturaleza de la situación, el ambiente cambió dramáticamente. La tensión y el miedo se transformaron en una mezcla de admiración por el sacrificio altruista de la novia y preocupación por su bienestar. El doctor Herrera explicó que, aunque la situación era seria, era completamente tratable con descanso, nutrición adecuada y la suspensión temporal de las donaciones, pero justo cuando parecía que la verdad había sido completamente revelada, el teléfono de la novia comenzó a sonar. Era una llamada del hospital de la capital. Con manos temblorosas, contestó la llamada mientras todos observaban en silencio. La voz del otro lado de la línea era clara y emocionada. El tratamiento había funcionado. Su hermano estaba en remisión completa, y los médicos confirmaban que ya no necesitaría más transfusiones. Su sacrificio había valido la pena, y ahora finalmente podía concentrarse en su propia recuperación y en construir el futuro que tanto había soñado. La ceremonia se reanudó en medio de lágrimas de alegría y un amor aún más profundo entre los novios. 3 meses después de aquella boda que nadie podía olvidar, la pareja se encontraba en el mismo jardín de la hacienda. Pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. La novia había recuperado su color natural y su energía vital, gracias al tratamiento médico del doctor Herrera y, sobre todo, al apoyo incondicional de su esposo y su familia. El novio había insistido en que pospusieran la luna de miel hasta que ella estuviera completamente recuperada, demostrando una vez más la profundidad de su amor y comprensión durante esas semanas de recuperación. Habían tenido conversaciones profundas sobre la honestidad en su matrimonio. El novio le había explicado que, aunque entendía sus motivos para mantener el secreto, prefería enfrentar cualquier desafío juntos en el futuro. La novia, por su parte, había aprendido la importancia de confiar en su pareja y de no cargar sola con responsabilidades tan grandes. Su relación había salido fortalecida de esta prueba, construyendo una base de comunicación y confianza aún más sólida. El hermano menor de la novia había viajado desde la capital para conocer finalmente a su nueva familia política. Era un joven alegre y lleno de vida, cuya gratitud hacia su hermana era evidente en cada palabra y gesto. El novio lo había recibido como a un hermano propio, y los padres de ambos lados habían emocionado al conocer la historia completa de amor fraternal y sacrificio que había motivado todo lo sucedido en la boda. El doctor Herrera se había convertido en una figura aún más respetada en la comunidad después de estos eventos. Su intervención oportuna no solo había salvado la salud de la novia, sino que había permitido que la verdad saliera a la luz de una manera que, aunque dramática, había fortalecido los lazos familiares. Él reflexionaba a menudo sobre cómo su experiencia médica y su conocimiento íntimo de la familia habían convergido en el momento perfecto para hacer la diferencia. La historia de esta boda se había extendido por todo el pueblo, pero no como un chisme, sino como un testimonio del poder del amor fraternal y de la importancia de la honestidad en las relaciones. Muchas personas habían sido inspiradas por el sacrificio de la novia y por la manera en que su esposo había respondido con comprensión y apoyo incondicional cuando se enteró de la verdad. Los recién casados ahora planificaban su verdadera luna de miel, pero también habían decidido involucrarse en actividades de concientización sobre la donación de sangre y la importancia del apoyo familiar durante enfermedades graves. Querían que su experiencia sirviera para ayudar a otras familias que pudieran estar pasando por situaciones similares. La boda que había comenzado como perfecta y había pasado por momentos de crisis, finalmente se había convertido en algo mucho más valioso, una celebración real del amor verdadero, la familia, el sacrificio y la esperanza. Y aunque el doctor Herrera nunca olvidaría la tensión de aquel día, sabía que había sido testigo de algo extraordinario, una historia donde el amor había triunfado sobre el secreto,
la salud había vencido a la enfermedad, y una familia se había unido más fuerte que nunca.